Dios le bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Una vez más, hermanos, estoy siempre en este lugar y contento, gozoso en el Señor. Les mando muchos saludos ya, hermanos, desde ya. Reciba un cordial saludo de parte de Dios en esta preciosa noche. Gloria a Jesús. Ya es noche por aquí. Y donde quiera que estén mis hermanos, donde quiera que se encuentren en sus hogares, donde quiera que ustedes estén en este momento, desde ya le mando saludo para ustedes, hermanos en Cristo, los hermanos de aquí de la iglesia o de otra iglesia, los hermanos que están aquí en este país o de otro país, donde quiera que estén los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. También le mando un cordial saludo para todos los amigos, para todos aquellos que se van a conectar hoy o van a escuchar la palabra hoy en esta preciosa noche, en esta linda noche, hermanos. Dios nos ha regalado un día más. Dios ha permitido que yo voy a poder estar en este momento. Yo lo hago, hermanos, no porque tenga tiempo, no porque no hay nada que hacer. No, amado hermano, lo hago porque Dios demanda que yo predique su palabra, yo anuncie su palabra. Al que cree, hermanos, la palabra será bendito en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, voy a entrar ya en la palabra porque no quiero quitarle mucho su tiempo hoy, sino que quiero, hermanos, que van a recibir la palabra. Pocas palabras, pero que van a recibir con todo el corazón. Van a sentir la palabra de Dios en sus corazones. Recíbalo, entra, abre tu Facebook, escucha la palabra de Dios con este siervo, gloria a Jesús, que Dios ha llamado, pero no solo así llamó Dios, sino que, hermanos, siempre le he dicho, si usted no hace caso la voz de Dios, entonces te va a llamar en otra manera. Si usted no hace caso la voz del Señor, nuestro Dios, Padre Celestial, Él te va a llamar en otra forma. En el nombre de Jesús. Ahora bien, voy a entrar en esta palabra de Dios en esta preciosa noche, hermanos. Gloria a Jesús. Y en eso pues vamos a hablar de el tema que Dios todavía sana, Dios todavía liberta, Dios todavía, hermano, hace milagros todavía, Dios todavía hace, hermanos, sanidad. ¿Por qué le digo? Porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos de los siglos. Así es que, amados hermanos, tal vez usted está enfermo, tal vez hay un enfermo o hay una enferma en este momento que va a escuchar la palabra de Dios. Solo entra en oración con Dios, solo entra en ayuno con Dios. Entra, hermanos, ahí, explícale al Señor, dile al Señor Jesucristo que Él te va a sanar, pero hay que tener fe en Dios. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. O sea que hay que tener fe. Se necesita fe para que Dios nos sane. Gloria a Jesús. Hay un hombre, o había un hombre
en aquel entonces, hermanos míos, que él, hermano, solo pasaba, hermanos, cerca de los enfermos, donde están los enfermos. Y la palabra de Dios dice que la gente lo sacaban los enfermos y lo ponían allí, hermanos, en las calles, dice la palabra de Dios. Y cuando venía el siervo de Dios, el profeta de Dios, el ministro de Dios, digámoslo así, que Pedro tenía todo, hermanos, él tenía todo. Pedro tenía el Espíritu Santo. Pedro tenía, hermanos, la presencia de Dios. ¿Por qué siempre hablamos que necesita la presencia de Dios? ¿Por qué siempre decimos que necesita el Espíritu Santo de Dios para que usted vaya a orar por un enfermo? Porque Pedro lo tenía, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y en dónde vamos a escuchar, hermanos, la palabra? Solo un versículo nada más, porque no quiero hablar mucho, no quiero hacer muy extenso, sino que quiero hablar de la sanidad de Dios. Quiero hablar, hermanos, porque si usted vaya a un hospital, usted va a encontrar de todo ahí, llorando, sufriendo, buscando ayuda, buscando a quien le pueda ayudar esa persona. O si no, simplemente está en la casa, pero con un dolor fuerte o con una enfermedad gravemente. Entonces, muchos buscan un siervo de Dios. Muchos buscan un evangelista, un profeta de Dios, pero sabe que hoy en día ya no existen los verdaderos profetas. Hay una mentira siempre en las iglesias, hay una mentira que siempre se usa, que cuando nosotros escuchamos, la gente comienza a decir, ya se sanó, ya está sano, en el nombre de Jesús, pero la misma vez no puede caminar. La misma vez él se siente todavía con ese dolor. Aunque quisiéramos nosotros hacer como Pedro, aunque quisiéramos nosotros decir ya, podemos usar esta palabra, ya estoy sano en el nombre de Jesús. Eso tener fe. Podemos hablar así, pero no como otros, como otras personas, como otra gente, que para que la gente piense de él, que mientras él oró por el enfermo se sanó, él comienza a decir, ya tú eres sano en el nombre de Jesús. Y viene la persona o la misma persona que oró comienza a decir, ya se sanó, ya está libre, ya está sano en el nombre de Jesús. Está bien, esa palabra funciona bien. Pero ¿qué es lo que pasa después de que oramos? El enfermo no fue sanado. No se sanó, no está libre de la enfermedad que tenía. Entonces, hermanos, esta es la mentira que escuchamos muchas veces en los lugares, en las iglesias, que de repente se levanta un predicador, evangelista, que sé yo, en ese momento empezó a predicar, después oró, esto ya está sano. Y la misma vez, si yo supongamos que
hay una persona que no camina, ¿verdad? Y decimos, esto se va a sanar. Esto tiene que dejar la silla de rueda ahora, va a caminar ahora. Y de repente comienza a decir el predicador o el siervo ahí, esto ya está sano, ya se sanó. Ahora va a levantar en el mismo, hermano, la persona que estaba enfermo en ese mismo momento. Comienzan a preguntarle, ¿ya está sano? Sí, ya estoy sano. Y de repente usted ve, comienza a caminar, pero renqueando. Y comienza a decir que ya fui sano, en el nombre de Jesús ya estoy sano, mira, ya puedo, pero apenas Dios no sana así, en esa manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para que tengamos, no solamente tener fe cuando vamos a orar por un enfermo, sino que también tener el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Porque siempre hablamos así, que es muy importante la presencia de Dios. Porque nosotros, si nos vamos solo, digámoslo así, si nos vamos solos, sin la presencia de Dios, sin el Espíritu Santo de Dios, entonces no podemos hacer nada. Aunque el enfermo tiene fe, aunque el enfermo va a tener su fe, que él va a sanar, que Dios lo va a sanar a través del siervo, a través de la sierva también. Pero si qué tal si ese siervo que va a ir a orar no tiene el Espíritu Santo, no está lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque, hermano, no solo en la iglesia vamos a recibir el Espíritu Santo, no solo en el altar, aunque el altar ahí está la presencia de Dios, también en nuestra casa está la presencia de Dios. El Espíritu Santo se desciende y comienza a ministrarnos, comienza a usarnos y comienza a hablarnos. Y a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda de Dios, hermanos, Dios nos concede el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué le hablo así? Porque Pedro tenía el Espíritu Santo, tenía la presencia de Dios, tenía, hermanos, Pedro tenía todo, hermanos. Entonces él va con el poder de Dios, con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo de Dios y con la seguridad de Dios. Porque hay que tener seguridad cuando usted vaya a orar por un enfermo. Esto tiene que sanar. Como le dije al principio. Escuchamos aquí, hermano. Dice, leemos aquí siempre la palabra de Dios. Tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponía en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos, dice aquí, en otras palabras, por lo menos, aquí dice a lo menos, su sombra cayese sobre algunos de ellos. O sea, ni siquiera, hermanos, es necesario que usted toque a la persona, como lo he predicado antes. Muchos hermanos creemos que al tocar la persona, al pegar la persona, a sacudir la persona, menear la persona así, creemos que así sale el mal espíritu o la enfermedad o lo que sea, trae la persona. No es exactamente así.
Yo estoy seguro y sé que ustedes también van a estar seguros porque la palabra de Dios dice así: a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Solamente la sombra de Pedro pasaba sobre los enfermos y se quedan sanos, se quedan libres. O sea que no es necesario, hasta no hay necesidad de tocar la persona. Y nosotros siempre vamos con la mentalidad de que si no lo toco la persona, si no lo muevo yo, la persona no se va a sanar, no se va el mal espíritu. No, hermano. Cuando Dios te quiere usar a ti, cuando Dios está contigo, Dios te eligió a ti, Dios te dijo a ti que tú vas a hacer este trabajo. Es que nosotros ahora, hoy en día, todo queremos hacer ya. Todo queremos hacer ya queremos hacer pastor, ya queremos hacer evangelista, ya queremos hacer obreros, ya queremos hacer todo ya queremos hacer, pero nosotros no estamos seguros todavía. ¿Está la presencia de Dios contigo? ¿Está la presencia de Dios conmigo? ¿Está Dios contigo de verdad? ¿El Espíritu Santo te está guiando a ti? ¿El Espíritu Santo te está mandando a ti para hacer ese trabajo? ¿O simplemente te da una emoción y que quieres aprender las cosas de Dios? Un siervo de Dios no solo es aprender nada más. No simplemente yo voy a aprender esto y ya estuvo. No. Dios te tiene que elegir a ti. Dios elija, hermanos míos. No porque yo quiero hacer evangelista ya, es que quiero predicar ya, es que yo quiero orar por el hermano, por la hermana y yo sé que Dios va a sanar. Y yo sé que yo quiero que Dios me use a mí. Está bien, sigue pidiendo ese ministerio a Dios, pero espera la voluntad de Dios. Dios te tiene que dar una señal ya cuando tú ya estás listo para hacer el trabajo. ¿Por qué le predico así, hermanos? Es que no hay milagros. Estamos mintiendo nosotros. Se ve la persona cuando recibió un milagro. Se ve la persona cuando recibió sanidad. Se ve la persona cuando tiene el Espíritu Santo, no hace trabajo equivocado, no se equivoca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está dirigiendo. Y cuando tú oras por un hermano, por una hermana, por un enfermo, se va a sanar porque Dios te mandó a hacer ese trabajo, mi hermano. Nosotros, como le digo, yo también quiero hacer todo. Yo quiero hacer pastor, yo quiero hacer evangelista, yo quiero hacer diácono, yo quiero hacer músico, yo quiero hacer de todo. Quiero que todo el mundo me van a ver que yo trabajo demasiado, yo hago todo y todo el mundo me van a decir: este hermano es tremendo, hombre. Dios mío, que Dios es tremendo, pero no miramos lo espiritual. Dios te está mandando a hacer el trabajo. Es que el trabajo aquí es de Dios, yo sé. Estamos en una compañía de Dios, estamos en el negocio de Dios. Si yo digo negocio, no es porque estamos ganando dinero. Al contrario, estamos perdiendo dinero. Pero el tiempo sí no estamos perdiendo tiempo. Estamos ganando tiempo. Estamos buscando las almas.
estamos evangelizando. No estamos, como dicen los otras sectas, religiones, que ellos nos dicen, nos llaman protestantes, ¿verdad? Pero no somos protestantes. Es que nosotros usamos la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Y no estamos en contra de la religión. Yo he dicho muchas veces aquí, yo no estoy en contra de ninguna religión. Al final de cuentas, todos vamos a llegar al trono de Dios y Dios nos va a preguntar qué es lo que hicimos, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hicimos y qué es lo que vamos a entregar a Dios después. Aquí estás libre. Estás libre en donde quiera que usted te congregas, en una iglesia evangélica, metodista, Asamblea de Dios, cuántas iglesias hay, o adventista, o católica, o carismático. Estás libre. Lo importante es que hay siervos de Dios que te están predicando la palabra, te están anunciando la palabra. Entonces aquí el tema: ¿por qué los siervos de Dios, los ministros de Dios, cuando oran por un enfermo, no se sana? Tal vez usted dirá, pero tal vez usted, hermano, no has visto la mano de Dios, pero yo sí. Entonces, ¿por qué sigue enfermo? ¿Por qué sigue enferma? ¿Por qué están lo mismo enfermo? Porque nosotros creemos. Es más, nosotros creemos que cuando nos vamos a orar por un enfermo, es nosotros que hicimos la obra. Dios no hace obra así. Dios no trabaja a través de un siervo así, de una sierva así. Dios quiere que tú vayas y oras primero antes de ir a orar, antes de ir a poner las manos. Dios te tiene que dirigir, el Espíritu Santo te tiene que dirigir, ministrar a ti primeramente, te muestra que tal hermano necesita ser ministrado, tal hermana necesita ser ministrado. Hermanos, aquí la palabra de Dios dice, Pedro no es como nosotros, hermano. No es como nosotros. Cuando Pedro pasa allí, sanaban los enfermos, ni siquiera Pedro hablaba, ni siquiera Pedro ponía las manos. Es más, ni siquiera Pedro grita. Porque ahora en día, hermanos, un evangelio moderno, cuando escuchamos nosotros que aquel predicador, aquel siervo, aquel ministro, aquel evangelista, pastor, y comienza a gritar, entonces ahí nosotros entendemos que este tiene que ser un siervo y tiene el Espíritu Santo. No hay necesidad de que usted grite. Escucha a Pedro aquí. Simplemente Pedro pasaba ahí. La sombra de Pedro caía sobre los enfermos y se sanaban los enfermos. Se quedan libres. Dice la Biblia, no lo digo yo. No se confunden. No, ustedes no comienzan a decir, pero ¿y dónde dice eso que Pedro no ponía las manos? ¿Y dónde dice eso que Pedro no gritaba? Pedro no gritaba, no hablaba Pedro. Simplemente pasaba allí. Escuchamos aquí que dice, estoy leyendo aquí en Hechos capítulo 5 versículo 15. Voy a leer de nuevo otra vez. Dice aquí, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponía en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos
su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Verdad que Pedro no gritaba? Nosotros estamos acostumbrados hoy en día que fuera Satanás, afuera demonio, no te quiero ver aquí, maldito demonio, fuera. Nada que ver así, hermanos, cuando es un siervo verdadero, un profeta de Dios verdadero, ni siquiera habla, hermano, ni siquiera. Aquí vamos a aprender nosotros, hermanos, que eso no es cuestión de gritería. Eso no es cuestión de que Pedro comienza a decir, mire hermano, yo fui a orar y se sanó, mire hermano, fui allá, mire hermano, fui en el otro lado, fui en la calle, fui en los hogares. No hay necesidad de contar. Dios te va a publicar en público. Aleluya, gloria a Jesús. Yo siento la presencia de Dios, yo siento la gloria de Dios a través de su palabra. Aprendamos con la palabra, no copiando a gentes, no copiando a pastores, predicadores, evangelistas, porque no sabemos, hermanos, qué hay en ellos. Si esto se movió, no hagan caso. Yo sé que siempre pasa así. Cuando yo comienzo a mover y como que se queda así frisado. Pero no hagan caso. Es que yo como que no sé. Cuando me toca el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se manifieste sobre mí, no sé, siento que me exalto para arriba, que me gozo. Pero acuérdese de la palabra de Dios, hermanos. Acuérdese de la palabra de Dios. Nosotros ya estamos agarrando el Evangelio como un Evangelio moderno. Cuando escuchamos a alguien que grita, nosotros gritamos y no pasa nada. Así como dice la palabra de Dios, tal como dice la palabra de Dios, si mientras no está el Espíritu Santo de Dios, haga lo que haga, grita lo que grita, brinca lo que brinca, aunque te revientes ahí, no va a pasar nada. Ninguna hoja de un árbol cae. O sea que no va a pasar nada. Pero mientras nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios, y nosotros estamos bien delante de Dios también, porque otra cosa también, si el siervo de Dios no está bien delante de Dios, ¿cómo te va a usar Dios? ¿Cómo me va a usar Dios a mí si no estoy bien delante de Dios? ¿Sabe, hermano, que hay una frase en la Biblia? ¿Cómo Dios nos va a responder? ¿Cómo Dios te va a responder a ti si no amas a tus hermanos por iguales? Si no lo tomas en cuenta a tus hermanos por iguales, ¿cómo es posible? Y queremos que Dios nos va a usar. Queremos que Dios haga obra en nosotros. Queremos, cuando oramos por un enfermo, se va a sanar, se va a levantar. Cuando predicamos, cuando cantamos, cuando tocamos, cuando lo que sea, hermano, en la obra de Dios. Pero la palabra de Dios dice, es que lo que está entrando ahora en las iglesias, lo que están destruyendo ahora los pastores, los ministros de Dios en las iglesias, es el favoritismo. ¿Sabe usted qué significa el favoritismo? Es que usted tiene un nene en la iglesia
tiene una nena en la iglesia, pastores, evangelistas, ministros, diáconos, diaconisas, obreros, predicadores, a todo mundo. ¿Por qué Dios no nos da ese privilegio o este ministerio, este don? Cuando oramos, se va a sanar el enfermo, se tiene que sanar porque es Dios quien va a hacer la obra, es nosotros estamos bien con Dios. ¿Por qué Dios no permite trabajar así? Porque el favoritismo. Dios, hermano, yo no por gusto estoy aprendiendo de la Biblia, estoy estudiando un poquito de la Biblia ahora. No es por gusto, porque Dios ya me ha mostrado que yo voy a limpiar, no importa dónde sea. Yo voy a ir con la palabra de Dios. Yo no voy a ir con mi propia cuenta. ¿Ves que este versículo habla así? Estoy en el tema, estoy en el versículo. ¿Qué tal si le voy a decir yo, mire hermano, yo pasé la otra vez con un amigo, así, y comienza a hablar de otra cosa aquí? No es predicación, no es bíblicamente, pero si yo voy a ir con la palabra, por eso les digo, no hay necesidad de que usted grite. Les estaba hablando del favoritismo. ¿Por qué Dios ya no levanta sierva ahora? Yo sé que hay muchos están preguntando ahora. Hay muchos están preguntando entre ellos mismos y quizás han preguntado a Dios también, Señor, pero ¿por qué no hay un siervo ahora de verdad que se levanta como Pedro, como Pablo, como Juan? Comienza, hermanos, poner las manos y tiene que pasar algo ahí. Si usted está enfermo, vas a sanar en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón ya no hay siervos? Digamos, es que nosotros digamos, yo sé que yo he escuchado también, dice que aquí pasó un milagro, Dios hizo un milagro, pero a la vez se quedó igual el enfermo. Cuando usted escucha otro día, también sigue enfermo. Cuando usted escucha otro día, otra semana, sigue enferma. ¿Por qué nosotros estamos ahí y preguntando, hermano, preguntando, ¿por qué, Señor? Tal vez usted se ha preguntado, porque tiene que ver ya que se ve, hermanos, el milagro de Dios. Se ve la sanidad que Dios hace. Se ve, pero no se ve todavía. Les repito una vez más, favoritismo es el que daña al pueblo, es el que te daña a usted, es el que daña al pueblo de Dios. Mire, hermanos, tal vez tal vez catar mensaje, y tal vez también cojo un momento a pensar, ¿será que no estoy trabajando bien en la obra de Dios? ¿Será que estoy haciendo bien en orden las cosas de Dios? ¿Será que no me estoy pasando por encima a los demás? ¿Será que en líder? Porque una cosa, hermano, es obedecer, y otra cosa que no te toca a ti el trabajo y tú lo estás haciendo. Pensemos eso. Chichibo, Hashral, Ishok, Hashralachi, Hashral Ishok, Hashralala, Hashralali, Chichibo. Como dice la palabra de Dios, acuérdate de dónde has caído.
Acuérdate, hace un momento escuché o vi una noticia y escuché también que estaban diciendo que el presidente de la nación no se puede pasar por encima de la ley y a nada menos que él es el presidente, hermano. Cualquiera dijera, entonces eso es lo que entró en la mente de él ahora, como entró en su mente de Nabucodonosor. Él entró en su mente porque yo aquí soy el rey y yo sé que estoy por encima de las leyes. Estaban hablando ahí que decía que abuso de poder. ¿Qué quiere decir eso? Es que ya se está creyendo porque él es el presidente y ya comenzó ya demasiado, ya se pasa por encima de todas las leyes. Y no es así, dicen los que trabajan en la Casa Blanca. Ustedes conocen eso. Y no es así. Entonces, hermanos míos, usted no me va a creer, pero me va a creer un día. Usted no me está creyendo ahora. Yo sé que hay muchos que no me creen a mí, que yo le digo, mire hermano, es que hay algo está pasando en las iglesias. Yo me refiero en las iglesias, en todo el mundo, en todos lugares. Hay algo está pasando en las iglesias ahora. Si Dios levanta un ministro porque el ministro hace justicia, aprenda de la justicia. Justicia, decía la otra vez, que significa premio al que merece premio, castiga al que merece castigo. O sea que eso es justicia. Y la Biblia nos habla que hay que practicar la justicia. Entonces, no digamos que porque practicamos la justicia y ya estamos juzgando. No. Parece ser que los que saben más de Biblia no pueden interpretar bien la Biblia. Los que tienen estudio de letra, bueno, hay dos cosas. Una de dos. No quieren interpretar bien la Biblia, o no saben interpretar bien la Biblia, o no quieren hablar de la verdad de la Biblia. Dos cosas. Pero, amados hermanos, hay que examinar, hay que hacer un examen. ¿En dónde estamos? Porque ahora lo que miramos en los altares, perdón, tal vez usted no es así, pero son gentes que le gustan hablar más de la cuenta y comienzan a decir un montón de boberías en el altar que no tiene que ver nada con la Biblia. Hace 2 semanas prediqué que hay que analizar bien la palabra, el predicador, el evangelista, quien sea, pastor, porque le decía que el pastor, supuesto pastor, decía que el alfarero se refiere al pastor, pero no es al pastor. Así predicaba hace 2 semanas. Pero ahora estoy hablando de un siervo que de verdad, hermanos, de verdad, que ya no se puede ocultar cuando viene un siervo que de verdad usa al Señor, usa Dios, hermanos. Rápidamente los hermanos comienzan a decir, comienzan a contar. El hermano cuando oró por mí, estaba yo enferma, estaba yo con este dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor aquí, pero cuando él oró por mí, Dios me sanó. No es cuestión de mentir,
No es cuestión de decir, ya, Dios me sanó, hermano, y sigue con el dolor, con la enfermedad. Eso no es que Dios sanó. Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios ya nos va a usar, pero recuerda, dice la Biblia, de dónde has caído. Estás trabajando bien, estás ministrando bien. Dios te mandó, yo sé que Dios va a elegir siervo, pero no todos. Todos Dios nos llama a que nosotros nos arrepentimos, nosotros aceptamos a Él, aceptamos el Evangelio. Dios quiere que nos vayamos con Él en el cielo, pero no todos son ministros de Dios. No todos son ministros de Dios. Todos somos siervos de Dios, pero no todos somos ministros de Dios. No todos Dios nos va a elegir para un ministerio. No todo. Si usted intenta hacerlo, hágalo. Intenta. No hay ningún problema. Pero Dios va mirando esto. Se acuerde que hay muchos falsos profetas que han profetizado sin que Dios los mandó. Ellos comenzaron a mentir al pueblo. Dios los quitó de allí. Por eso, kachalishok, hombre, allí chichbori, lakas kachkun bien. Lamshat era pensar, katuon manejar. Lamshat era chomnik, era wanma. Lamshat era cuerpo, katuon impulsar. Navare hombre, bonitrilik. Chnavare hombre, snachbajunre hombre, bonitrilik. Mira, sukir pueblo chave, sukir hermano chave. Yo sé que Kikamna chave, navare navajunre pero sin Dios, shakarera pensar at katutakche. En katkont chubanik. En katuon respaldar Dios, kachal achi hombre, kachal shok. Pero cuando Dios Dios katutak chubanik, entonces se ve, se siente. Es más, rejushiktak ka suhavib, rejushiktak ka nimavib, rejushiktak ka ihin ole creom, chikwil hermano che, chipitwuk, chikwil compromiso che, cuakenek na tocar jun chiquiles, cuakenek na cantar jun chiquiles, rejushiktak ka suhavib, kachlalachi, kachlalishon. Oh, Dios mío, Dios, cuando Dios te va a elegir, la gente se apega a ti, la gente se une, la gente comienza a llamarte, la gente comienza a mandar mensaje. Mira, quiero oración, mira, siervo, delante. Cuando predicas la palabra de Dios, yo siento. Cuando predicas la palabra de Dios, Dios me toca, Dios me ministra. En rejushikta katzoj. En rejushikta katzoj, amado hermano. Entonces, ahora, hermanos, perdón. Yo siempre hablo en dialecto. A veces yo hago con respeto a los hermanos que no tienen dialecto. Perdón. Pero la palabra de Dios es que nos habla. Dios nos toca. Dios nos ministra. Pero no te metes en el trabajo que no te toca a ti. A nada menos que Dios te dice, haga este trabajo, pero hermanos, no solo así. A veces decimos, no, esto no es Dios. No es Dios que me está mandando a mí. ¿Cómo es posible que yo voy a orar por un enfermo? ¿Cómo es posible que yo voy a predicar su palabra si yo no tengo letras, si yo no sé nada? Samuel no entendía la voz de Dios, el mensaje de Dios, pero conforme en el camino Dios le estaba enseñando a Samuel, que es Dios que lo estaba llamando poco a poco. Así va a ser Dios contigo, pero no te metas en el trabajo que no te toca a ti. Ese es el punto, que Dios no te puede usar a ti. Quisiéramos un don,
quisiéramos hablar lenguas, quisiéramos profetizar, quisiéramos hacer milagros, hacer obra, hacer sanidad, quisiéramos que Dios nos va a usar, quisiéramos todo, pero si mientras no es el tiempo de Dios, no va a pasar nada. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga que usted se conectó hoy. Reciba la palabra, reciba la unción de Dios, reciba el poder de Dios. Muchos me han dicho, ya terminé, ya aquí nomás con la palabra de Dios. Pero me han mandado mensaje en privado, me dice, hermano, sigue predicando. Hermano, métete más en el mensaje. Hermano, cuando usted predica nos toca la palabra de Dios. Cuando usted predica nos ministra la palabra de Dios. No estoy haciendo el bueno aquí, simplemente lo estoy juntando. Entonces, hermanos míos en el Señor, hay que hacer un examen. ¿Estoy yo en mi posición, en mi lugar, donde me toca a mí mandar, donde me toca a mí trabajar, donde me toca a mí hacer el trabajo, o no me toca a mí? Dios mostró esto. Dios va a levantar siervo, pero tienen que trabajar bien, en orden. Tienen que ministrar bien la obra, los hermanos. Sin acepción de personas, hermano. Si tenemos que decir algo, si tenemos que hacer algo, si tenemos que decir que esto no se va a hacer, porque no se va a hacer. Esto se va a hacer así, entonces esto se va a hacer así. Pero vamos en la palabra de Dios. Guiámonos a través de la palabra de Dios. Dios bendiga a Carlitos Álvarez Barreno. Dios lo bendiga, siervo. Este mensaje me mandó el siervo Carlitos Álvarez. Por eso lo leo cada mensaje. Si hay mensajes, si no, pues entonces Dios se bendiga. Pero el hermano Carlitos me dice, Dios lo bendiga, siervo. Y también le digo yo a él, yo te digo a ti, hermano Carlitos, también Dios te bendiga. Sigue adelante predicando la palabra de Dios. También a Alba Castro, Dios te bendiga, hermana Alba. Hay que seguir adelante. Hay que seguir ministrando. Hay que seguir adorando a Dios. También aquí a Noé Pacheco. Dios te bendiga, hermano Noé. Ahí estamos esperando. Ahí está también la lista. Si usted lo desea todavía, llámame, mándame un mensaje, cualquier cosa. También a mi hermano Lisbeth Carillo dice aquí, Dios te bendiga donde quiera que usted está o donde quiera que está viendo esta transmisión. Dios te bendiga mucho. También a Leo Morente, Dios te bendiga, hermano, o donde quiera que estés. Bendición de Dios para usted. También a Tommy González, Dios te bendiga. Dios bendiga la familia por allá. También a Katy Carrillo, también. Yo sé que es una hermana en Cristo Jesús. Dios te bendiga donde quiera que está viendo. Parte de Guatemala. Yo sé que por allá, entonces mandamos saludos por allá. Gloria a Jesús. También a Ángel Ventura. Dios te bendiga, hermano. Siguen luchando. Siguen prosperando.
En el nombre de Jesús, no se queden. Dios está con nosotros. También está Camilo Quino. Dios te bendiga, hermano Camilo. Adelante siempre con Cristo Jesús, buscando a Dios, hermano, cuando podemos, porque no sabemos cuándo viene Cristo Jesús. Pero a todos los hermanos que se conectaron a juntir, en conectar, a charlar, donde quishroctequi, pues, chitjalo mi saludo, tjalo mensaje, donde tranquila la transmisión, pues, donde quishroctequi, en qué país, en qué lugar, cómo quitarle un mensaje, en que orar, vive, en que orar chivir, porque en orar y book es lo que quieren entender. Mi hermano Noé, pues bendiciones, hermanos, dice el hermano, sigue adelante predicando la palabra de Dios. Gracias, hermano Noé. Hasta aquí, hermanos, quisiera seguir, pero todo tiene su tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí y siguen orando. Cualquier petición que usted tiene, han mandado muchas peticiones, que les contaba la otra vez que yo algunos ya no pude escribirlos. Ya son más de 200, ya es mucho, pero esa petición sigo presentando ante Dios. Les sigo orando por ustedes, hermanos, que han mandado su petición. En la página de Dios es Amor, pueden entrar ahí también. Y YouTube también pueden entrar ahí también. Y también a la página de Salmos, Proverbios en la Biblia. Gracias a los hermanos que están allá, mandaron demasiadas peticiones también. Y pues yo simplemente oro por su petición. Yo simplemente le digo al Señor: Dios, aquí están las peticiones delante de ti, y Dios se encarga de su petición. Gloria a Jesús. Y tenga fe que va a recibir la respuesta en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, hermano, hermana. Y los que van a ver esta transmisión, yo sé que más adelante van a entrar gente mirando esta transmisión, escuchando esta palabra. Desde ya le mando salud. Dios te bendiga. Amén y amén. Aleluya.